Hola a todos, bienvenidos a este espacio, a estos lives de nuestros rituales para desbloquear la autenticidad y abundancia. Gracias a todas las personas que se van uniendo. Ya muy pronto se unirá también nuestra invitada de hoy. Por acá está Ani. Hola, hola. Cuéntame si me estás escuchando bien. Si quieres, mándame tú eso, el invite, y así nos aseguramos que funcione, que a veces cuando lo hacemos al tiempo, como que se traba un poco. Perfecto, ahí ya. No, perdón, era otra persona que estaba mandando la invitación de video. A ver, creería que ya, pero cuéntame si lo estamos logrando. Sí, ¿verdad? Ya casi. ¡Woohoo! Hola Manu, ¿me escuchas? Hola, Ani, te oigo perfecto. ¿Tú a mí? Sí, ya ahora sí te escucho, no era problema mío. Por eso no sabía si alguien de pronto te había dicho como no te escuchamos porque yo no te No. escuchaba y no sabía, pero no eran mis audífonos, entonces Ah, creo que bueno, ya no, hasta el perfecto. momento nadie me estaba diciendo que no me oía, pero sí me parecía raro que me llegaban invites de otras personas y no me llegaba el tuyo. Sí, Entonces eso no siempre entendía pasa. si era algo mío. Pero bueno, ya estamos acá. Bienvenida a este espacio. Mil gracias a todas las personas que se siguen conectando en este momento. Bueno, ya estamos casi que terminando semana. Se siente ya diciembre, se siente ya, ¿no? Como este fin de año, este cierre de año. Estos likes habían sido muy pedidos, Ani, para ese cierre de año precisamente, en donde las personas nos pedían, bueno, cuáles son esos rituales o cómo podemos tener un buen cierre de año. Entonces, por eso que estás acá tú hoy con nosotros, porque precisamente me acuerdo de una vez que hablamos en donde ya nos vas a contar un poquito más de tu vida. Yo no quiero acá hacer el spoiler de todo, pero les doy así como un hint de por qué Ani está con nosotros hoy. Y es, bueno, al final Ani ha tenido un gran cambio de vida, como muchos de los que la conocen saben, y esto arranca de alguna manera con un ritual, o por lo menos a mí se me quedó muy presente en la cabeza y bueno, ahí es donde comienza todo. Entonces yo quiero agradecerte, Ani, por estar acá hoy con nosotros, por querer compartir tu historia, y no solo es tu historia, sino además todas las demás herramientas y prácticas que nos vas a dejar en estos espacios. Solo aprovecho para contarles que este es el primero de 3 lives que vamos a estar haciendo durante este mes, entonces súper invitados hoy a bueno, ya entraremos en el detalle de esta historia de Ani, de cómo empieza todo. El siguiente, que va a ser el lunes, misma hora, 12:30 hora Colombia, entender un poquito más de, para cada uno de los aspectos, como qué rituales existen, y ya un último en donde hablemos más de en conversación, más de preguntas y más de poner en práctica todo esto de lo que estaremos hablando. Entonces, Ani, muchísimas gracias. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Desde Bucaramanga? ¿Dónde No, andas? sí, desde Bucaramanga rostizándome porque está haciendo mucho calor. ¡Qué delicia! Y también gracias a ti por invitarme y por conectar. Yo sé que acá hay personas de mi comunidad viendo, entonces creo que también es importante que les cuentes tú qué haces y a qué te dedicas, porque Buenísimo. también estarán así como pensando por qué Ana está aquí hoy. ¿Por qué? Porque le están preguntando tantas cosas, porque está hablando con esta persona. Bueno, las personas que no nos conocen o que no me conocen, mi nombre es Manuelita Rojas, yo soy la fundadora de Grateful Mind. Próximamente, el próximo año, les tenemos muchas sorpresas, incluso respecto al nombre, pero les cuento que nosotros somos una plataforma de bienestar integral, precisamente, en donde hablamos mucho de mindfulness, de autoconocimiento. Tenemos cursos online pregrabados, en vivo, hacemos meditaciones en vivo, hacemos experiencias presenciales, porque nuestro objetivo precisamente es poder
unir como todas estas áreas en donde nosotros, por un lado, a veces hablamos mucho de, bueno, cuidar nuestra salud mental o nuestra salud física o nuestra salud financiera, pero lo vemos como algo separado y al final es que somos un todo, somos un ser integral y eso es lo que buscamos desde lo que hacemos diariamente, en donde podemos integrar y cómo tener una armonía de cada una de esas áreas o dimensiones del bienestar. Por eso estamos acá hoy con Ani hablando, por eso estamos hablando de estos rituales y de este cierre de año, de cómo lo podemos tener, porque creemos fielmente en que uno, todo es posible y dos, que entre más auténticos y genuinos podamos ser, pues mucho más sencillo que podamos brillar y darle al mundo cada uno de esos talentos que todos tenemos. Y bueno, Ani creo que es un claro ejemplo de ese camino y de poder tener como esa autenticidad que ayuda también para la abundancia, para, bueno, todos estos trabajos internos y de desarrollo personal. Entonces, por eso estamos acá hoy, súper bienvenidos e invitados a seguirnos y a ver cada una de las iniciativas que tenemos para ustedes. Bueno, me encanta. Y otra cosa que creo que es importante mencionar es que nadie se lo imagina, pero Manu y yo trabajamos en la misma empresa en un punto de nuestras vidas y ahora las dos estamos como haciendo algo similar, como cada una con un negocio y como que trabajando en un área diferente del que se planteó inicialmente. Entonces, creo que esta conversación es muy interesante porque ambas coincidimos en otra etapa de la vida y ahora como que nos volvimos a encontrar y surge como esta conversación de cómo pasaste de estar de empleada haciendo tal cosa, ahora estar haciendo esto, haber descubierto esto, y también como ese camino a encontrar como cada una nuestra autenticidad, como lo que realmente queríamos hacer, ¿no? Totalmente de Entonces, acuerdo. creo que es un momento como muy extraño cuando uno dice cómo es que ahora nos estamos encontrando de esta manera. Y Sí. es para que también quienes estén escuchando sepan que si en algún momento o si actualmente sienten que están en una situación como que no quisiera que mi vida fuera así o no quisiera estar como en esta situación o haciendo esto, no sabemos en un año, en 2 años o en algunos meses en dónde estén, qué estén haciendo, con quién. Así que es como una invitación a siempre tener la mente y el corazón abierto como a las infinitas posibilidades, porque si a mí me hubieran preguntado hace 2 años como que eso estaría sucediendo, yo no lo hubiera creído en absoluto. Y bueno, aquí estamos, entonces, sí, bueno, estoy queriendo comenzar a hablar ya de esos rituales para conectar con nuestra autenticidad, con nuestra abundancia. Pero bueno, en este primer live me gustaría que le cuentes pues a las personas que nos escuchan de mi comunidad qué vamos a estar haciendo en esta primera sesión y bueno, yo también porque que me vayas así como guiando porque si no yo empiezo a hablar acá como una lora mojada. Está buenísimo, sí. Joania, agregaría adicional a esto que compartiste, que creo que es muy relevante para las personas que nos están viendo. Uno, que tú y yo hemos conectado desde hace mucho tiempo de diferentes maneras, pero nunca nos hemos visto presencialmente. O sea, literalmente nosotros no nos conocemos presencialmente, entonces creo que ahí es muy importante también el impacto de la virtualidad y de cómo hoy en día pues esas barreras o esas limitaciones están en nuestra cabeza, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues es que sí, yo, como sobre todo cuando empieza a despertar este camino diferente de alguna manera y es como, bueno, es que no tengo como con quién compartirlo, no me siento tan bien y hay un mundo de personas ahí afuera a un clic literalmente, en donde sí es posible, ¿no? De la mano de lo que tú vienes compartiéndonos. Y lo segundo es compartir que, bueno, para las personas que no me conocen, efectivamente yo también vengo de un camino distinto, por así decirlo, profesionalmente, en donde de formación soy administradora de empresas, especialista y magíster en mercadeo, toda la vida tuve una vida súper corporativa en distintas industrias, pero este tema como desarrollo personal, de trabajo interno, de mindfulness, toda la vida me encantó también y siempre lo hacía como a manera de hobby. Ahí donde es como esa gran sorpresa para Ani y para mí, pues encontrarnos en este otro como área o aspecto, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy en día y es
porque tenemos que tener como las áreas por aparte en nuestra vida y cómo es que podemos ser una persona completa con todas esas cosas que nos gustan y como uniendo todos esos talentos. Entonces, reiterando lo que tú mencionas, creo que es 100% posible y bueno, que precisamente acá estamos para dar ese claro ejemplo sólido de que es posible y que sí, al final es un camino que yo creo que nunca termina, Dani, y yo creo que por ahí va nuestra charla de hoy. A mí me gustaría que le compartiéramos a la audiencia que nos está viendo o que nos va a ver más adelante en este pregrabado, cómo es que yo encuentro esta nueva Ana o nueva versión de Ana, porque les digo, cuando yo trabajaba con Ani, pues yo tenía en mi cabeza una idea de Ana totalmente diferente a la que veo hoy en día. Entonces le pregunto a Ani, ¿cómo es que pasa esto? Y ella me termina contando un montón de historias en donde es algo que ella tenía muy presente desde hace mucho tiempo y con ciertas estrategias como journaling y otros rituales, pues lo fue manifestando, ¿no? Paso a paso. Entonces, a mí me encantaría hablar hoy, Ani, de ese ritual de inicio, donde eso comienza, donde tú mencionas como que te encuentras a ti misma, sobre todo haciendo mucho de estos ejercicios de journaling, que yo creo que es un ritual que a veces pasamos por desapercibidos, porque es como que, como así que escribir puede llegar a tener tanto poder y bueno, yo ahorita les cuento también si quieren de mi práctica personal, para mí ha sido un ritual súper, súper poderoso y creo que de alguna manera es como esa chispa donde todo comienza y donde te permite como bajar las ideas a tener esa conciencia. Entonces, pues me gustaría conocer un poquito más de tu experiencia, de cómo fue ese proceso y cómo fue sobre todo como ese comienzo de alguna manera. Sí, bueno, pues para mí el comienzo fue sobre todo como una crisis que juntó muchas cosas. Ok, Entonces, por un lado tenía como un tema muy arraigado de la enfermedad de mi mamá, en el que yo estaba como literalmente como todo el tiempo pensando que algo le iba a pasar, o sea, como que vivía muy en ese estado de alerta de que no le pasara nada, ¿no? Y como llegó el COVID y pasó todo lo de la pandemia, para mí fue terrible porque yo vivía con miedo de que ella saliera, de que ella, no sé, se encontrara con alguien. O sea, por mí era como que ella viviera en una caja, así, en una burbuja encapsulada para que nada le sucediera. Y en ese momento tuvimos como un problema porque ella se puso brava como porque yo la sobreprotegía tanto y entonces ahí como que me empecé a enfrentar como a un montón de cosas en que estaba viviendo como con mucho miedo a la enfermedad y también como a la muerte y que yo incluso no salía casi a la calle, o sea, a mí me daba miedo salir a la calle, a mí me daba miedo como ver otra gente, o sea, fue como un proceso muy largo, o sea, de varios meses, hasta que un día tuve como un ataque de pánico, como de tantas cosas que estaba como sosteniendo en ese momento. Y a partir de ese momento fue que yo decidí ir a terapia psicológica, o sea, decidí como empezar a hacer un proceso de psicoterapia. Y en ese proceso fue como abrir, no sé, una caja negra con un montón de cosas que yo nunca me imaginaba. O sea, yo siempre había sido una persona que lograba muchas cosas. O sea, era una persona disciplinada, era una persona que tenía metas claras, y bueno, no, o sea, como que los demás me veían y decían, no, Ana es súper centrada, súper, ella sabe lo que quiere. O sea, todo el mundo me veía como la persona que estaba muy sólida. Y en ese momento, cuando yo empecé a ir a terapia, me di cuenta que no era tan sólida como pensaba, o sea, que eso era como una cubierta mía. Y en terapia empecé a ver que había muchas cosas que yo las hacía desde mi inseguridad, que tenía mucho perfeccionismo y como autoexigencia, pero precisamente de una falta de aceptarme como yo era y tenía miedo de cometer errores, tenía miedo de decepcionar a otras personas, o sea, un montón de cosas. Y en ese mismo proceso también identifiqué que lo que yo pensaba que quería ya no lo quería. Entonces, yo había luchado mucho por conseguir un primer trabajo más enfocado al análisis de datos y cuando yo empecé a trabajar en la misma empresa donde tú estabas trabajando, como pasaron 2 o 3 meses y me empecé a aburrir, o sea, me empecé a sentir como
como aburrida, como que eso no me inspiraba, no me motivaba. Y entonces empecé a decir como, pero ¿qué es esto? O sea, se supone que eso era lo que yo quería, ya lo tengo y ahora me aburrí, ahora ya no me gusta. Entonces me acuerdo que yo en terapia hablaba con mi psicóloga y le decía como ¿qué me pasa? ¿Hay algo mal conmigo? Porque solamente llevo como 3 o 4 meses y ya quiero renunciar, ya me quiero ir de aquí. Y yo le decía, ¿por qué no puedo ser como los demás que trabajan 20, 30 años en una empresa y crecen y porque yo me estoy aburriendo? Entonces como que ahí empezaron un montón de cosas, entre esas, ver que sueños que yo tenía no eran realmente sueños, eran metas que yo me había trazado porque yo consideraba que era lo que me iba a hacer ver exitosa frente a otras personas, frente a mi familia, frente a mis papás y frente a las expectativas que yo tenía de mí misma. Entonces ahí viene como ese proceso de como derrumbar todo lo que yo pensaba que era como la claridad que yo tenía en mi vida y en mi futuro y empezar a derrumbarlo y como que arrancar de decir y decir como, bueno, ¿y qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quién soy? O sea, ¿cómo quiero ser? ¿Realmente soy esa persona disciplinada y centrada y que tiene toda la claridad? Pero ahora ya no tengo claridad, entonces ya no sé ni quién soy, ¿no? Y fue como a partir de ejercicios que me planteaba mi psicóloga, que en ese momento yo no sabía que era journaling, pero ella me decía como escribir, ella sí me daba ejercicios de escritura y yo en ese momento no conocía para nada la práctica, para mí era, ella me decía como, bueno, si estás teniendo un conflicto con tu pareja, yo te aconsejo que tal cosa, escríbelo, lo que estás pensando, no sé qué, y como que saca esas emociones. Empezó simplemente como un ejercicio así, muy lejos de pronto de lo que hago hoy y de lo que hoy en día pues sé que puede llegar a ser el journaling, pero digamos que así fue como comenzó esa práctica y ese ritual, más que todo con un objetivo de entenderme, o sea, de saber qué pasaba dentro de mí y poder como observarme y creo que desde ahí empecé como otra vez a conectarme con mi conciencia, porque antes de eso creo que era yo metida en mi cabeza. Entonces no había conciencia, no había observador, sino yo era mi mente, yo era lo que yo estaba pensando, yo era la emoción que estaba sintiendo. Pero al final del día yo no sabía quién era yo, ¿sí? Claro. Y así comienza el ritual, básicamente. Pues muchas gracias por compartirnos esto, Ani, porque yo creo que así comienza para muchos, de alguna manera. O sea, se ve muy diferente, digamos, en la práctica, pero en esencia es lo mismo. Nosotros, pues desde Grateful Mind, lo que les cuento, trabajamos una metodología en 3 pasos. La primera siempre es ese deseo de expansión, que a veces viene de forma consciente o a veces de forma inconsciente. Digamos que ese atreverse de alguna manera a querer a ir a esta psicoterapia, a seguir yendo, a hacer los ejercicios que te decía, pues de alguna manera es tu forma de levantar la mano y como agachar la cabeza de, bueno, tal vez necesito ayuda, tal vez quiero estar mejor, tal vez eso, muchas veces nos planteamos metas, objetivos y queremos estar en un lugar y queremos que cuando eso ya esté, como que al final de todo, ya, entonces vamos a ser felices. Y mira que lo que tú nos cuentas tal cual te pasó, que llegaste a ese punto y es como ese sentimiento que creías que ya ibas a tener, pues no, al final simplemente seguía de alguna manera vacío, porque y no sé si a ustedes les pasa, a muchas personas, a mí me ha pasado que estamos como en un patrón y creemos que si me cambio de país, si cambio de pareja, si cambio de casa, entonces ya me voy a sentir bien, pero resulta que pasa exactamente lo mismo y solo hasta que no cambiamos adentro es que afuera y externamente va a darse ese cambio. Entonces lo primero es ese deseo de expansión, ya sea consciente o inconscientemente, pero esos deseos o esas ganas de, bueno, quiero más y estoy dispuesta a lo que eso implica. El segundo es la conciencia plena, que tiene mucho que ver con estos ejercicios, con este ritual de alguna manera de inicio que nos comentas, y es cómo utilizamos estrategias que nos ayuden a tener, incluso tú lo dijiste en algún momento, como a darme cuenta, a tener conciencia. Escribir en el papel me ayudó a, pues, verlo, porque puede que esté, muchas veces está todo lo que estamos viviendo, pero vivimos en piloto automático. Entonces es muy fácil no darse cuenta de este tipo de situaciones. Cuando nos dedicamos un tiempo a nosotros mismos a parar y pensar, hey, ¿cómo me estoy sintiendo? Esto, ¿cómo me hizo sentir?
esto me gusta, no me gusta, esto porque lo creo yo, lo creo porque es que me lo dijeron o porque genuinamente es algo que en mi lógica y en mi criterio hace sentido. Sí, como que hay muchas cosas que simplemente replicamos de nuestro exterior o porque vimos de nuestros papás o lo que tú nos hacías. Es que al final esa era como la lógica de vida que había que seguir y esa era como la fórmula mágica que de alguna manera me dieron a mí para tener esa vida feliz y pues yo fui siguiendo paso a paso sin pensarlo porque eso fue lo que me dijeron, no sé fue lo que vi en la sociedad y no, tal vez no me llenó, como puede que a muchos otros sí, pero digamos que regalarse ese espacio y ese tiempo para generar esa conciencia, para nosotros es el segundo paso, muy importante. Y creo que esta herramienta que acabamos de compartir, de escribir, de journaling, ayuda mucho a generar esa conciencia. Yo, por ejemplo, algo que hice en mi momento de cambio de alguna manera, que en el mío fue algo totalmente distinto, si quieren en otro espacio se los cuento mejor. Yo, en cambio, bueno, me empecé a formar como instructora de yoga sin ni siquiera saber o haber hecho, creo que una clase de yoga en mi vida, sino simplemente como similar a ti, pro de la meta final, que para mí era simplemente tener como un diploma de bienestar, algún certificado que dijera que yo tenía como alguno de estos temas de bienestar, pues me fue cambiando la vida y uno de los rituales que más me impactó se llamaba notas de la mañana o notas mañaneras, papeles, algo así, de la mañana. Y era literalmente cada que te despertaras por un tiempo prolongado, escribir, 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 escribir en hojas blancas, lo primero que se viniera a la cabeza, o sea, no importaba, simplemente lo que, o sea, poner tu mano en el papel y escribir y dejarlo fluir. A veces lo podías leer, a veces no, lo que tú quisieras. Al final el punto era poder como vaciar todo eso que tenías en tu cabeza en ese momento. Y de alguna manera este ejercicio, el hecho de escribir, te da mucha conciencia de qué es eso que está pasando dentro tuyo. Decimos que vivimos con nosotros todos los días, pero realmente cuántas veces nos escuchamos. O sea, ahí está esa voz o esas voces, pero a veces no somos conscientes que tenemos esas voces o qué están diciendo o de dónde vienen. Entonces yo creo que este ritual de inicio, este tema de escribir, es algo muy poderoso, en donde me encantaría como dejar puertas abiertas para todo lo que se viene en nuestros siguientes dos lives, porque tiene que ver también con esta metodología que estamos hablando, así lo vamos a seguir trabajando de alguna manera. El tercer paso es poderlo llevar a la acción, o sea, como salto a la incomodidad y tomar acción, que tiene que ver con el tercer live, en donde la idea ya es que las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, puedan llevarlo a la práctica y empezar a hacerlo, empezar a tomar esa acción. Y en el segundo, ya contarles un poquito más a detalle de, bueno, qué otros rituales existen, porque es que esto tiene sentido, porque es que nos ha ayudado no solo a nosotros, sino a muchas otras personas y porque es que les puede ayudar a otras personas también, ¿no? Que tiene que ver como con esta conciencia de, bueno, chévere, acá estoy viendo a Ana y a Manuelita que me están hablando de esto, pero para poderlo procesar mejor necesitamos un poquito más de información tal vez más detallada y esto será nuestro siguiente live en donde hablaremos un poquito más como de esos diferentes rituales, cada uno de los objetivos y ya el último, pues cómo poderlo poner en práctica. Eso es, Ani. No sé si tú quieras compartirnos algo más, si alguien de los que está en este momento en vivo con nosotros tiene alguna pregunta. La idea es que pues podamos tener este espacio no solo entre nosotras hablando, sino también que sea realmente de impacto y ayuda para las personas que nos están viendo. Sabemos que todos andamos a 1000 por hora, entonces es un tiempo corto, por eso les hacemos más o menos de media hora. Pero acá estamos disponibles para lo que quieran preguntarnos o bueno, no sé si tú quieras agregar algo más, Ani. Sí, yo quiero agregar que tú hablaste de la práctica de, ¿cómo le dijiste? Notas mañaneras, no sé qué nombre le dijiste, porque yo la Sí, conozco como, como con un nombre más feito, la verdad, que es como, no sé si es como vómito mental en la mañana o algo así, que es ok. como, bueno, algo así lo conozco yo y la verdad es que yo lo intenté hacer por unos días y a mí personalmente me dio miedo porque yo escribí un montón de cosas y después, cuando yo volví a leer, yo no entendía nada. Páginas matutinas también lo llaman, sí, de acuerdo.
Yo no entendí nada y yo Pero me no entendías asusté. nada, ¿por qué? ¿Por la lógica o porque tu letra era totalmente chueca, dormida? No, o sea, por la lógica de las cosas, o sea, yo escribía locuras, o sea, yo lo leí, yo dije, yo literalmente cuando lo leí sentí que lo escribió otra persona o que alguien entró en mí y lo escribió. Entonces, a mí sinceramente me dio como miedo y yo me acuerdo que yo lo compartí en mis historias y alguien me dijo que quizás era porque había canalizado algo, o sea, como que había canalizado algo y lo había escrito, pero a mí me dio miedo porque yo no entendía nada. Y de hecho, me pasa mucho que sueño un montón de cosas por las noches y apenas yo me levanto, como que tengo frescas todas las historias de todas las cosas que soñé. Y entonces también como que yo lo empezaba a escribir y eran como historias ficticias, no sé. Entonces al final no lo seguía haciendo porque no sabía como qué sacar de ese ejercicio. No sé si yo Entiendo. soy loca y no sé, me levanto ahí con un montón de historias que no tienen nada que ver, pero lo que yo pensaría es que es una práctica muy buena porque se supone que cuando estamos recién levantados tenemos como abierto el subconsciente y se supone que el subconsciente es en donde están como esas cosas que nosotros no podemos ver en el día a día y que de pronto nos están manejando, o sea, como que detrás están manejando todo lo que hacemos sin nosotros darnos cuenta y como que abrir ese portal, por decirlo así, y poder ver un poco de qué es lo que está sucediendo allá, debe ser muy útil. Pero yo personalmente no pude porque no entendí nada. Entonces, eso, me parece interesante que a ti sí te funcione este ritual. Yo creo, Ani, que esto tiene mucho que ver cómo estamos programados en cuanto a que el 99% de hecho se supone que es totalmente subconsciente y nosotros actuamos únicamente el 1% consciente. Entonces, ese 1% consciente de alguna manera como muchos, de hecho también me incluyo, estamos programados o nos ha enseñado de alguna manera que la sociedad, la vida es a tener que encontrar de forma racional muchas respuestas. Entonces lo que tú dices, no, pues es que yo volví a estas páginas a encontrar como los puntos y a que eso me sirviera en algo para la vida, porque si no, pues eso no me servía de nada. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con lo que nos está mencionando acá Pamuay, que es como cómo puedes utilizar eso como un ejercicio simplemente liberador para vaciar lo que está dentro de ti, ¿no? Lo puedes hacer en las mañanas, lo puedes hacer en las noches, es un ejercicio distinto, pero al final yo creo que tiene un propósito muy similar y es, como tú le decías, esa puerta al subconsciente en donde de alguna manera tenemos tanta información en nuestra cabeza y hoy en día en la era precisamente en donde la información está disponible, es que ahí la tenemos a la mano. Eh, y estamos ahí sí que en un vómito de información todo el día, pues por eso es que tenemos a veces dolor de cabeza, por eso es que a veces está este tema del multitasking, de la productividad, ¿no? De que tenemos que sentir que es que no tenemos un minuto para sentirnos valorados y para sentirnos valiosos. Cuando ya está totalmente comprobado para que tú seas más productivo, entre una sola cosa logres enfocarte a la vez, pues mucho mejor porque la vas a hacer bien. ¿Para qué voy con todo esto? Como tenemos tanta información, pues muchas veces el irnos a dormir, por ejemplo, no se nos es fácil porque tenemos mil cosas en la cabeza. Entonces, por eso es que es tan valioso soltar y no importa cómo encontrar sentido o no a lo que escribas. El punto es como dejar eso ahí en el papel. En las mañanas pasa algo similar y es como que tienes un montón de información que a veces hay cosas que de eso que escribiste que seguro se te quedaron. O sea, de pronto no de una forma súper consciente como, ay, esto fue la idea del $1.000.000, pero seguro algo en ti cambió durante ese día por ese ejercicio de la mañana. Entonces yo creo que sí, son ejercicios muy valiosos en general. Este tema de escribir, ahorita que lo mencionaban y que tú mencionabas el tema de los sueños, a mí también, yo creo que es también como de épocas, ¿no? Cuando te conectas más con un ritual o con otro. Yo durante mucho tiempo escribí mis sueños, apenas me despertaba por las mañanas. Y me pasa lo mismo que a ti, o sea, había muchos que yo decía, ¿qué es esta locura? O sea, ¿qué estoy soñando? Y a veces ni siquiera tenía que escribirlo todo, o a veces durante el día como que había cosas que me acordaba y les escribía, o a veces no me acordaba nada y decía, no me acordé de nada, o a veces era un sentimiento que me quedaba.
Y al final tiene que ver como con este mismo objetivo, este mismo propósito de soltar, de liberar. Y si no creas, por lo menos a mí en mi caso, sí quedaron muchos insights de cada uno de esos sueños, en donde, claro, nosotros vamos a dormir, nos reseteamos, pero nuestro cerebro sigue. Por eso es que es tan importante este momento de irse a dormir y ese momento de despertarse, cuidarlo, porque de verdad si es esa puerta como a tu subconsciente en donde, no sé si has visto, pero a mí en la universidad me pasaba que muchos, no muchos, pero tenía un amigo que siempre me decía, no, yo lo repaso antes de dormir y ya. Y yo, esta persona que habla, claro, es la manera en donde tú retienes la información. Por eso te recomiendan cuando te vas a ir a dormir, no ver noticias antes de ir a dormir, porque esa es como la sensación con la que te vas a quedar toda la noche. Y de alguna manera también ese primer sentimiento que tienes en la mañana es el que perdura a lo largo de tu día. O sea, no es una camisa de fuerza, pero sí son momentos como muy impactantes que pueden marcar la diferencia. Por lo menos eso ha sido mi experiencia y bueno, creo que ya nos estamos pasando un poquito al tema del siguiente live en donde vamos a estar hablando ya más en detalle de cada uno de los rituales. Por ahí Adriana nos está preguntando acerca de cómo este tema lo podemos hacer con los niños. Con los niños es un tema pues muy distinto, pero al final se pueden hacer prácticas similares, se puede manejar mucho con el tema de la respiración y hacerlo de forma gradual, ¿no? Arrancar con poquito tiempo y paso a paso irlo aumentando para que ellos puedan tener como esta calma de alguna manera, este ir hacia adentro, que al final todo lo que estamos hablando acá tiene que ver como con esa conciencia, con ese autoconocimiento y con esa mirada hacia adentro, con ese cambio adentro para poder generar los cambios afuera. Entonces, con niños lo que yo he visto es más un tema de respiración, un tema de cuando se hace como colorear o dibujar, muy mindful, o sea, muy consciente, como con colores, con círculos alrededor, como de ir poniendo la intención. Cuando te hablo de las respiraciones, llevándolo mucho como a las manos, al cuerpo. Y incluso para los adultos también es mucho más fácil cuando en vez de yo decirte, Ana, respira y se concentra tu respiración, pues bueno, ponte una mano en el pecho, otra en el estómago y siente cuando inhalas, cómo se infla, pues que es muy distinto, así funcionamos, digamos, como humanos. Creo que eso no solo aplica a los niños, sino que pues facilita en general los ejercicios. Pero bueno, creo que acá ya nos volamos a otra parte. Eh, Cuéntame tú cómo lo ves, Ani, antes de dar cierre a este espacio. Pues de hecho yo me acordé de una historia, pero no sé si esa historia encaje en el live de hoy o en el próximo. Pero básicamente me acordé de cómo usar journaling después de tener una pesadilla me ayudó a identificar una herida de infancia y a procesarla. Eso está buenísimo y efectivamente es tema de nuestro siguiente live, en donde les vamos a estar contando ya un poco más a detalle de diferentes rituales para ciertos objetivos más puntuales y específicos. Así que muchísimas gracias por su presencia hoy, por estar acá con nosotros y gracias a ti, Ani, por compartirnos toda esta información. Nos vemos entonces el lunes a las 12:30 hora Colombia. Listo, gracias a ti, Manu, por la invitación y a las personas que se quedaron acá y a las chicas que nos estaban por acá dejando comentarios y participando, que saben que me encanta. Así que, bueno, nos vemos el lunes para contarles esa historia que se me acabó de venir a mi cabeza y la tengo que contar porque sé que esa, o sea, a veces pensamos que para superar y procesar traumas y ciertas heridas y ciertas cosas se necesita un proceso larguísimo y un montón de cosas y a veces simplemente estar como en ese momento en el que tu mente lo saca y ser capaz como de tener una herramienta para afrontarlo y para procesarlo y ver cómo ir hacia adelante puede ser el momento en el que tengas como ese logro y ese desbloqueo. Así que bueno, desde ya esperando el lunes para poder contar esta historia. Me encanta, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Chao Manu, chao chicas, gracias.